Y yo pienso que realmente no podemos ni siquiera imaginar que existiera otro Dios, porque Dios es Dios y nuestro Dios es nuestro Dios. Y qué bueno que le hemos cantado este canto muy lindo, cuán grande es Él. En la Biblia, por ejemplo, encuentro tantas promesas, hermanos. ¿Cuántas promesas cree usted que hay en la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas usted se imagina que hay para nosotros? Los que han leído la Biblia, por ejemplo, de Génesis a Apocalipsis, ¿cuántos han leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿quién da más? Muy bien, pocos han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en esa lectura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuántas promesas cree usted que Dios encierra para nosotros? ¿Más de 1000? ¿1500? ¿3000? ¿3290? ¿Cuántas promesas encierra la Biblia para nosotros? Los eruditos, los que han estudiado la Biblia y se han dedicado a sacar cada promesa que hay para los hijos de Dios, llegan a estimar que hay más de 8000 promesas para los hijos de Dios. Y algunos eruditos dividen estas promesas en dos partes y lo dividen como 4000 promesas para el pueblo de Israel y 4000 promesas para su iglesia. ¿Con cuántas promesas se conformaría usted? ¿Con 3? ¿Con 2? ¿Con 1? Yo me conformo con todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Pero si solamente una promesa hubiera de parte de Dios, que es la promesa de mi salvación, con esa promesa, hermanos, me moriría satisfecho porque voy a la gloria eterna con Dios. Qué maravillosas son las promesas de Dios. En la Biblia también yo encuentro que hay grandes promesas de Dios para aquellos que se disponen a vivir bajo el temor de Dios, bajo la reverencia de Dios, bajo esa relación personal con Dios. Sin que sea nuestro texto básico, pero en el libro de Éxodo, capítulo 18, en el versículo 21, dice algo muy interesante. Y bueno, si lo ponen aquí no es nuestro texto básico, pero mire usted lo que la Biblia dice en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Hay algo bien interesante que Dios dice aquí. Dice la Biblia que Jetro le dijo a Moisés, Jetro era el suegro de Moisés, y miren qué bendición tener un suegro como Jetro, porque Jetro fue un suegro que aconsejaba, que orientaba, que estimulaba. Jetro fue un suegro que al ver cómo Moisés se cansaba y se volvía como con estado de ansiedad y se volvía también como un robot yendo para arriba y para abajo aconsejando a todo el pueblo, Jetro le da un consejo muy lindo a Moisés. Pero mire las palabras de Jetro a Moisés y le dice, además, escoge tú entre el pueblo, ¿están conmigo? Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, ¿y qué más dice ahí? Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y 10. Pero lo que me interesa a mí esta mañana es lo que Jetro le dice. Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Según este pasaje que hemos leído, mis queridos hermanos, el temor a Dios jugó un papel determinante en la vida de liderazgo del pueblo de Israel, y sin duda alguna el temor a Dios debe de jugar un papel importantísimo también en los días de hoy. ¿Sabe por qué? Porque el temor a Dios sigue siendo una virtud basada en la obediencia a Dios, y yo creo que es algo que cada uno de nosotros debe retomar día con día. La virtud de temer a Dios basados en el principio de la obediencia. Yo me doy cuenta también, mis queridos hermanos, que nuestra sociedad secular se ha desviado del temor de Dios, y eso nos ha llevado a un liberalismo mundial que ha resultado en el alejamiento de Dios con incalculables consecuencias.
Consecuencias nefastas, consecuencias, hermanos, increíbles. Desvíos morales. Muchas veces la filosofía moderna de el creernos semidioses o creernos dioses en algunas ocasiones. Una filosofía que existe hoy en día es la adoración de nuestra propia personalidad, la adoración de nuestro propio yo, y el ser humano llega cada día más con sus inventos y descubrimientos a endiosarse y a jugar de Dios. Y cae, mis queridos hermanos, en su orgullo, en su prepotencia. A veces el ser humano cree que es más inteligente que Dios y nos convertimos en superintelectuales, pseudointelectuales, con mucha arrogancia, ignorando que vivir bajo el temor a Dios en base a la obediencia debe ser lo más importante para cada ser humano. Pero no solamente el temor se ha alejado de nuestra sociedad secular, sino que probablemente muchos de nosotros en nuestra sociedad cristiana espiritual, yo creo que también necesitamos volvernos a Dios y vivir bajo su temor para brillar en medio de una sociedad alejada del temor y reverencia a Dios y a su palabra. Miren, en el Antiguo Testamento hay el caso de otro hombre que como me fascina la historia de este hombre, y creo que todos nos podemos identificar con este hombre cuando leemos la historia de Job, por ejemplo. Cuando voy a Job, en el capítulo 2, vea usted lo que dice la Biblia. En el capítulo 2, versículo 3, interesante lo que Dios dice a través de Job, porque vamos a darnos cuenta esta mañana cómo cada uno de nosotros podemos recibir las bendiciones de las promesas de Dios por vivir bajo su temor. Recuerdo que hace unos meses hablé algo parecido como esto. El tema fue viviendo bajo el temor de Dios, pero hoy es las bendiciones, el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas por vivir bajo el temor de Dios. Me fascina lo que dice la Biblia aquí con respecto a Job. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Imagínese usted cómo lo plantea Dios. Cómo Dios tiene una idea tan maravillosa y da testimonio de Job de que era único en la tierra, varón perfecto, ¿y qué más dice? Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Detengámonos un momento acá. Varón perfecto y recto no significa que Job era un hombre que no cometía pecado, o que no hubiera pecado, o que no tuviera defectos, o que no tuviera errores en su vida. Pero lo que está tratando de decir la Biblia es que Job era un hombre completo en su relación personal con Dios. Y dice que no había otro como él sobre toda la tierra. Primero, que dice la Biblia, dice que era un varón perfecto y recto. Y luego dice que era un hombre temeroso. Cuando yo veo la historia de Job, me doy cuenta que este hombre no solamente era temeroso de Dios, sino que también Dios lo bendijo a pesar, fíjese bien, a pesar de toda la situación que él pasó. Al final Dios terminó bendiciendo a Job. Tuvo una mujer, que no vamos a criticar a su mujer, pero esta mujer había estado acostumbrada a vivir en la opulencia, a vivir y a rozarse con gente de alta sociedad, a tener sus hijos, sus nietos, su familia, a tener su hacienda y su ganado. Pero de repente, ¿qué dice la Biblia? Que Job comienza a perder a sus hijos, comienza a perder su hacienda, comienza a perder su ganado, sus ovejas, y luego le cae una enfermedad terrible en el cuerpo, y viene la mujer y le dice a Job que maldiga a su Dios y que se muera. Yo sé que para un matrimonio, para una familia, esto sería desastroso, más si se da en nuestro ambiente latino, porque los latinos somos más sentidos, como usted no tiene idea.
Si su esposa le dice algo a usted que le va a herir, usted inmediatamente reacciona y se resiente y se pone tan sentido porque así somos los latinoamericanos, somos bien emocionalistas, bien sentimentalistas. Si usted le dice algo a su mujer inmediatamente, si es una mujer bien frágil, inmediatamente soltaría en llanto por las cosas que usted le ha dicho. Y aquí vemos el cuadro de una familia en donde el hombre está con una situación difícil en su cuerpo, en su economía, socialmente también los amigos lo abandonan y de repente la ayuda idónea le dice: maldice a tu Dios y muérete. Pero dice la Biblia que Job no pecó con sus labios. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y terminando esta historia, en Job capítulo 42, versículos 12 al 17, mire cómo termina esta historia. Lo que comenzó como una tragedia para un hombre temeroso, terminó con un final brillante, con un final maravilloso. ¿Están conmigo? Mire lo que dice la Biblia, Job capítulo 42, versículo 12 al 17. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque, ¿qué tuvo? Si usted lee el capítulo 1, dice que tenía 7,000 ovejas. Pero ¿cómo termina acá? Dice que Job tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima. ¿Le gusta ese nombre para alguna de sus hijas? Yo veo que dicen que no. Bueno, dice que Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. ¿Qué nombres más bonitos, eh? Hermana Florita ya va a ser hembrita su bebé. Y aquí tiene nombres para escoger. Mira el versículo 16. Versículo 16. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Puede que los nombres eran feitos, pero ellas eran bonitas. ¿Y usted qué prefiere? ¿Tener un nombre feíto y ser bonita, o ser bonita y tener un nombre feíto? En mi caso, bonito y feíto. Bueno, feíto y bonito. Mire lo que dice aquí. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y el versículo 16. Después de esto vivió Job, ¿cuántos años? Imagínense, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Imagínese usted, hasta la 4ª generación. Ahora yo le aseguro que yo no sé si voy a ver a mi segunda generación. Y Job vio hasta la 4ª generación y murió Job, ¿qué dice la Biblia? Viejo y lleno de días. ¿No le gustaría a usted morir así? Viejo y lleno de días, rodeado de sus nietos, rodeado de sus hijos, rodeado de su esposa, si es que ella no se va antes que usted como esposo, pero rodeado de toda su familia. Sería una gran bendición que al cerrar los ojos usted vea a toda su familia y murió viejo y lleno de días. ¿Sabe por qué vivió así? ¿Por qué murió así? Porque fue un hombre temeroso de Dios. Porque Dios cumplió todas las promesas en un hombre llamado Job, porque era varón recto y perfecto, íntegro, y vivía bajo el temor de Dios. Hermanos, lo que yo quiero que usted considere esta mañana es que vivir en el temor de Dios no es en vano. Cuando usted vive dándole el respeto a Él, el honor que Él se merece, la reverencia que Él se merece, cuando usted vive caminando fiel a sus mandatos, a sus estatutos, cuando usted no se aparta ni a derecha ni a izquierda, créame que sus días podrían llegar a ser como los días de Job. Tal vez no vivir 140 años más, porque en estos tiempos ya a los 70 nos sentimos como... ¿Cómo se siente usted a los 70? Aquí la hermana Flores dice: bien, bien chévere. No hay que dejarse. La hermana que tiene 90 dice: no hay que dejarse. No, no tiene 90 la hermana.
En realidad, hermanos, los años no pasan en vano. Ya de los 40 años en adelante, el cuerpo comienza a fatigarse, comenzamos a sentirnos raros, la espalda nos truena, comenzamos a ver borroso, el pelo comienza a caérsenos, pelones se quedan. Nos comenzamos a sentir un poco raros en realidad. Nos duelen los brazos, las costillas, ya no podemos respirar. Siempre me acuerdo de un pastor en Zacatecas, y ya se los comenté, que este pastor llegó a predicar a las conferencias que yo estuve dando en Zacatecas, y él bien chistoso decía: mis hermanos, qué bueno cuando uno está joven, dice, pero nosotros éramos tan pobres, pero tan pobres, que como deseábamos comer carne, teníamos buenos dientes para comer carne, pero no teníamos dinero para comer carne, así que no comíamos carne. Hoy que estoy viejo, dice él, y soy pastor y me va mucho mejor que cuando estaba joven, hoy tengo para comprar carne, pero ya no tengo dientes. En mi pueblo, dice, en mi pueblo hacía un calor tremendo, que el abanico, dice, del ventilador hasta nos producía como problemas en la respiración, que esto y lo otro, pero deseábamos tener un aire acondicionado. Y ahora dice, tengo aire acondicionado en mi casa y no lo pongo porque me da bronquitis. Porque los años no pasan en balde. Sin embargo, cuando usted vive bajo el temor de Dios, no importa lo que nosotros estemos viviendo en las circunstancias de nuestro cuerpo o de nuestra vida o de nuestra familia, al final Dios lo que va a hacer es cumplir sus promesas y recompensarnos por vivir bajo su temor, por tratar de vivir, hermanos, bajo ese principio de darle el honor a Él como Él se lo merece. Déjenme darle 5 principios bien rápido de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Primero, lo que yo encuentro aparte de Job, en el Salmo 128, versículos 1 al 2, encuentro la primer promesa como resultado de vivir bajo el temor de Dios. Miren lo que dice la Biblia, Salmo 128, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Solo note usted cómo comienza diciendo el salmista David: bienaventurado todo aquel, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Solo la palabra bienaventurado debe de darnos satisfacción, porque bienaventurado significa un hombre que vive en satisfacción con Dios. Significa que es un hombre dichoso, un hombre feliz, un hombre que anda entusiasmado todo el tiempo. Significa que es un hombre que no pierde la perspectiva de la vida a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque es un hombre bienaventurado. Y dice bienaventurado otra vez, hermano, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Versículo 2. Mire, cuando comieres el trabajo de tus manos, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado serás y te irá bien. Qué maravilloso, hermano. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sabe de qué nos habla esta promesa? Nos habla de una vida próspera, bendecida por la mano de Dios. Significa tener todo lo indispensable. Significa incluso llegar a tener más allá de lo indispensable en la vida. Muchas veces podríamos conformarnos con el techo, el abrigo y el pan, que es la promesa de Dios para todo ser humano. Pero ¿qué tal si por vivir bajo el temor de Dios tenemos más allá de lo que realmente nosotros necesitamos? Y Dios nos está diciendo aquí, a través de este salmo, que el hombre que le teme a Dios es un hombre bienaventurado, que va a disfrutar del fruto de su trabajo, porque es un hombre que teme a Dios. Y dice que será bienaventurado y que le irá bien. A veces la gente del mundo, la gente de la calle, no puede entender cómo un alcohólico, después de ser alcohólico y se convierte a Cristo, lo ven entrando a una iglesia con una corbatita, con camiseta blanca, con zapatitos bien lustrados, bien resurado, bien bañadito. Antes andaba por las calles y en las cunetas pidiendo dinero, pidiendo limosnas. Antes
duraba en el trabajo una semana porque la siguiente semana otra vez comenzaba a tomar, y de repente hay un cambio en su vida. Comienza a vivir bajo el temor de Dios porque recibió a Cristo, y ahora este hombre tiene una familia maravillosa, hijos maravillosos. Lo ven entrar en el templo y la gente dice: ¿qué le habrá pasado a ese hombre? ¿Qué le habrá pasado a ese tipo? ¿Qué le habrá pasado a toda esa familia? No podemos entender. Hace 6 meses lo veíamos borracho, hace 6 meses lo veíamos pidiendo dinero, y miren, ahora llega hasta de corbata a esa iglesia. ¿Qué habrá ocurrido? Es que la Biblia dice que los que viven bajo su temor, en todo les irá bien. Y esto me hace pensar lo que dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, el mundo, la gente no puede entender cómo es que una persona, antes de conocer a Cristo, llevaba una vida, por ejemplo, una vida amargada, una vida resentida, una vida de mal genio, una vida de mal carácter, una vida de mal proceder, una vida de malas palabras, una vida de malas acciones como producto de sus malos pensamientos, una vida de caída, una vida de hábitos, una vida de tormenta. Pero ahora ha conocido a Cristo y como que algo ocurrió en su vida. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando una persona acepta a Cristo y vive en su primer amor, como que el rostro le brillara, como que los ojos le brillaran, y tiene un brillo de estar enamorado con Dios porque está viviendo su primer amor y trata de vivir bajo el temor de Dios? Y dice la Biblia que estos hombres, que estas personas, en todo les va bien, porque son hombres que viven bajo el temor de Dios, porque son mujeres que viven bajo el temor de Dios. Ya me imagino yo a un hombre que ha vivido toda su vida fuera del temor de Dios, maltratando a su mujer, maltratando a sus hijos, y de repente viene a los pies de Cristo y comienza a vivir en el temor de Dios, y comienza todo a irle bien. Consigue mejor trabajo, tiene mejor ingreso, ya no gasta su dinero en cosas que van a afectar su cuerpo. Ahora se enfoca en su familia, se enfoca en sus hijos, se enfoca en su trabajo, se enfoca en su iglesia, se enfoca en su relación personal con Dios, porque es un hombre que vive bajo el temor de Dios y es un hombre bienaventurado. Una segunda promesa la encuentro en Proverbios capítulo 1, versículo 7, en donde la Biblia nos dice lo siguiente: que el principio de la sabiduría es el ¿qué? Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero miren, mis hermanos, aquí hay una promesa maravillosa. Cuando un cristiano, cuando una persona vive con el temor de Dios, hay una promesa que significa que lleva una vida llena de sabiduría y de prudencia de Dios. Dios le guarda de no perder el control, y Dios le guarda de no caer en error tras error, porque es un hombre sabio y es un hombre prudente. Qué maravilloso sería que todos los que estamos aquí esta mañana podamos decirle a Dios: Dios, yo quiero ser un hombre que viva bajo tu temor para recibir el cumplimiento de tus promesas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un hombre que teme a Dios, una mujer que teme al Señor, es alguien que Dios le guarda hasta de perder el control. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos a punto de perder el control en nuestras vidas? Cuando usted pierde el control, usted podría llegar a perder todo lo que usted tiene en su vida. ¿Por qué no pedir el control de Dios a través de la sabiduría? Un hombre prudente es un hombre que teme a Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 16, hay algo muy lindo que también nos habla de una promesa más, y sería una tercera promesa. Dice Proverbios 16, es Proverbios 16, 6. Vean lo que dice, 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué más dice ahí? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quizá usted no se da cuenta de la promesa que hay aquí en la Biblia, pero la Biblia nos dice que un hombre, una mujer, un cristiano
que vive bajo el temor de Dios es un cristiano más cauteloso para evitar el pecado en su vida. En otras palabras, cuando usted vive bajo el temor de Dios, porque le teme a Dios, usted evita todo aquello que contamina su vida cristiana. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Por ejemplo, si uno en la vida anterior estaba acostumbrado a hacer cosas pero malas, terriblemente malas, hoy que usted es cristiano, usted piensa en el temor a Dios. Usted dice, hey, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. ¿Por qué voy a hacer lo que antes hacía cuando no vivía bajo el temor de Dios? Ahora vivo bajo el temor de Dios. Y para ir terminando, la cuarta promesa está en Proverbios capítulo 10, versículo 27. Y esto se relaciona mucho con la vida de Job. En Proverbios 10, 27, dice la Biblia, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, que dice la Biblia, serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Sabe qué está haciendo la ciencia hoy? Están tratando de descubrir eso de que viene, que lo oigo yo desde cuando estaba niño, esto de la fuente de la juventud. Ni las cremas de conchanaca, ni nada por lo que yo veo puede cambiar al ser humano. Usted va a decir que el doctor ¿cómo dice? El doctor Chugay, que esto, que el otro. Si tiene $20,000, bueno, hágase cositas. Pero 5 o 10 años después. O a veces, ¿sabe cómo yo pinto esto? Yo lo pinto de esta manera. Que todo es tan cosmético, en donde yo veo artistas, no voy a mencionar nombres porque no les quiero dar fama a estas personas, pero yo veo artistas que están todas estiradas, pero tan estiradas, pero su voz no puede cambiarla. Si yo me pongo a correr con ellas 1 kilómetro, le aseguro que no me aguantan ni 30 segundos. Y pueden tener la piel bien estiradita. Y yo no estoy en contra de esto. Qué bueno que la ciencia puede hacer y deshacer. Ojalá todas las que están aquí pasaditas de una librita. Pero le voy a decir algo. Lo que no podría cambiar el hombre es la vida interna, el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre viviendo bajo su temor. Porque usted cree, si yo quisiera ponerme mucho pelo aquí, hermanos, les pediría a ustedes una donación, porque creo que cada pelo cuesta $1. ¿Cuántos pelos cree usted que yo necesito en mi cabeza? ¿Cuántos? Bueno, la pregunta sería, ¿cuántos están dispuestos a ayudarme? Amén, qué bueno. Los espero al final ahí del servicio. Mire, la ciencia puede hacer esto y lo otro. ¿Y saben por qué? Quiero ser auténtico. ¿Para qué voy a estar poniendo yo más pelo? Si Dios así me ama, me quiere y me siento precioso así. ¿De qué sirve comprarse un peluquín? Mire, le voy a decir, ya que me metí en esto, un pastor en La Habra de una iglesia americana tenía el problema de la calvicie. Y le voy a decir algo, si usted busca en el libro de Levítico, la Biblia dice en el libro de Levítico, cuando al hombre se le cayera el pelo, será calvo, pero será limpio. Así dice. ¿Y de qué me sirve andar a mi peludo siendo sucio? O sea, mejor andar calvo, pero limpio. Bueno, no lo digo por los que tienen mucho pelo. Hermanos santos, esto estoy bromeando. Pero digo yo, por ejemplo, la Biblia dice eso. Lo que estoy tratando de decir, este de La Habra tenía, yo creo que era más peloncito que yo. Y tenía su peluquín que eso le cubría la parte bonita de su cabeza. Y así estuvo por años y por años. Pero siempre que él terminaba de predicar y del servicio, no se sentía bien, porque cuando llegaba a su casa, agarraba el peluquín y lo tiraba a la cama. Y él decía siempre cuando se veía al espejo, es que yo tengo que ser auténtico, tengo que ser yo. Antes de ir a la iglesia se veía todo pelocito, decía, no, me lo tengo que poner, y se lo ponía. Un día, predicando, Dios trató con él, y lo digo de esta manera, Dios trató con él, porque él estaba hablando acerca de ser auténtico delante de Dios y delante de las personas.
pero la mayoría de la congregación es nueva y siempre me han visto así como que yo tuviera demasiado pelo, pero es irreal. Yo no soy así. Y se quitó el peluquín y lo tiró y dijo, este soy yo, y así me acepto, y así me amo, y así me ama Dios. Y el siguiente domingo, ¿qué cree? Llegó mucho más gente de lo que llegaba cuando tenía el peluquín. Quizás yo voy a hacer al revés, si me pongo peluquín. Quizás el otro domingo viene más gente. No, pero mejor me quedo así. Dios tiene promesas maravillosas, hermanos, para cada uno de nosotros cuando vivimos bajo el temor. Y la Biblia nos dice que habrá aumento de días. Lo que decía es que la ciencia puede hacer lo que quiera con nuestros cuerpos, pero solo Dios puede cambiar nuestras vidas y darnos largura de días por vivir bajo su temor. Y termino con Proverbios 15:16, porque el tiempo se me fue. Miren lo que dice Proverbios 15:16. Y esto es maravilloso lo que dice Proverbios 15:16. Dice la Biblia, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Hay gente que vive pero bañada en mucho dinero, pero con grandes turbaciones en sus corazones. Y es mejor tener poco, pero vivir bajo el temor de Dios. No es una invitación a la pobreza. Lo que nos está diciendo simplemente es que si tú vives bajo el temor de Dios, tu vida será bendecida y prosperada. Y que vas a tener satisfacción emocional y espiritual, tengas poco o no tengas nada. Pero viviendo bajo el temor de Dios, recibimos promesas maravillosas de Dios. Démosle un aplauso al Señor y pensemos siempre que hay grandes bendiciones y grandes promesas para los que viven bajo su temor. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Te pido, Dios, que bendiga nuestros diezmos y que bendigas nuestras ofrendas, porque te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.